hemos escuchado el comienzo del Evangelio de San Lucas. ¿Por qué San Lucas? ¿Por qué no Mateo, o Marcos, o Juan? ¿Por qué hoy este Evangelio y no otro? Esto, hermanos, tenemos que entenderlo porque la intención de la Iglesia al proponernos la palabra de Dios es que la escuchemos, la comprendamos y la pongamos en práctica. Es así que este libro que tengo acá no es la Biblia. Este libro se llama Leccionario. ¿Y qué ha hecho la Iglesia? La Iglesia ha tomado todo el Evangelio y lo ha dividido en 3. El ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. El ciclo A para Mateo, el ciclo B para Marcos y el ciclo C para Lucas. Esos 3 son los evangelios ordenados. Les llamamos sinópticos, porque la palabra sinopsis significa que de una sola mirada podemos conocer toda la vida de Cristo en estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no, porque Juan no es un evangelio ordenado. Juan es un evangelio que tiene más bien una reflexión espiritual muy profunda sobre Cristo. Efectivamente cuenta la vida de Cristo, pero no de manera ordenada, sino que es un evangelio temático, teológico. Entonces, ¿qué hacemos con Juan? Tomamos partes del evangelio de Juan y los vamos incorporando en el ciclo A de Mateo, o en el ciclo B de Marcos, o en el ciclo C de Lucas. Hoy estamos en el ciclo C de Lucas. Quiere decir que si ustedes se proponen a partir de hoy no faltar a misa ningún domingo durante 3 años, entonces van a escuchar el Evangelio completo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa es la razón por la cual a este tiempo se le llama tiempo ordinario. No porque sea un tiempo vulgar, sino porque empezamos a seguir con orden la vida de Jesús. Y el orden este año nos lo da Lucas. Entonces, vamos a leer a Lucas constantemente durante todo este año, salvo cuando se interrumpa por el Evangelio de Juan. ¿Por qué esto es importante conocerlo? Porque evidentemente, hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios, el Evangelio, la enseñanza de Jesucristo. Lamentablemente, muchos de nosotros no lo hacemos, no leemos el Evangelio. Yo me acuerdo hace años, en una misa como esta de 12 del día en esta parroquia, ¿cuántos años serían? Hace de repente 15 años, yo le pregunté a la gente, a ver, cuéntenme, ¿cuántos han leído la novela esta de Dan Brown que se llama El Código Da Vinci? Acababa de salir, estaba calientita. Ustedes recuerdan la trama de esa novela, ¿no? Donde explicaban que Jesús no era Dios y que había tenido un amorío con María Magdalena, etcétera, etcétera, y que la Iglesia había ocultado todo eso simplemente para poder proteger su hegemonía del poder. En fin, cuando pregunté eso, casi toda la Iglesia levantó la mano. Un libro de probablemente 500 páginas, muy entretenido, pero una ficción. Pero volví a preguntar, ¿y cuántos de ustedes han leído el Evangelio entero? El Evangelio entero, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, debe tener a lo mucho 250 páginas. ¿Cuántos lo han leído? 4 gatos. Entonces, terminamos creyéndole a Dan Brown, que nos dice que Jesús no fue Dios y que tuvo un amorío con María Magdalena, y no terminamos viviendo según el Evangelio simplemente porque no lo leemos. Es muy importante leer la enseñanza de Cristo.
Porque la enseñanza de Cristo es justamente lo que nos distingue como cristianos. Nosotros somos cristianos católicos no simplemente porque vengamos a la iglesia a celebrar el sacramento. Efectivamente, el sacramento, recibir el cuerpo de Cristo en la comunión, consagrarlo aquí en el altar, es muy importante, porque eso es lo que nos da fortaleza. La gracia de Dios entra en nosotros por el cuerpo de Cristo que recibimos. Pero si al salir afuera no vivimos de acuerdo a lo que creemos, entonces, ¿de qué sirve haber celebrado el sacramento? ¿Y cómo hacer para vivir afuera lo que creemos aquí, en la iglesia? Pues evidentemente el camino es el Evangelio. En el Evangelio de Jesucristo yo conozco su enseñanza y busco entenderla, porque trato de meditarla, de pensarla, de comprenderla y por supuesto de llevarla a la práctica. Por eso me tienen que reconocer como cristiano, no porque me vean aquí en la iglesia, sino por la manera como vivo afuera. ¿Y por qué esto es importante hoy? Porque justamente Jesús nos da ejemplo. Entre otras cosas, el Papa Francisco ha querido llamar a este domingo, concretamente al tercer domingo del tiempo ordinario, que es el domingo de la palabra de Dios. Entonces, esto que les estoy contando no es porque a mí se me haya antojado, sino porque el Papa ha pedido que así sea. Jesús nos da ejemplo en el Evangelio. Una sinagoga. ¿Cómo nacen las sinagogas en el pueblo judío? El templo de Jerusalén había sido destruido 700 años antes de Cristo. Los judíos habían sido llevados nuevamente a cautiverio en Babilonia y por lo tanto no tenían dónde rezar. Ya no existía el templo. Entonces, volviendo a ser errantes, vagabundos en el desierto, construyeron carpas en donde se consagraba la palabra de Dios. Los rollos del Antiguo Testamento, especialmente la Torá, la ley judía, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces, la iniciación judía religiosa consistía en eso, en aprender a leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Justamente porque eso era su identidad. Ellos habían nacido como pueblo alrededor de esa escritura, alrededor de esa ley, de esa alianza. Y lo que los distinguía de todos los demás pueblos era la manera de vivir esa enseñanza. Y por eso el Evangelio de Lucas nos cuenta. Jesús va a la sinagoga un sábado, como es su costumbre, y desenrolla el libro de Isaías y lo lee. Y al leerlo lo interpreta y se lo aplica a sí mismo. Jesús lee este texto de Isaías que habla sobre el Mesías que tiene que llegar y Jesús dice, el Mesías soy yo. Yo soy el que tenía que venir. Yo soy este del cual habla el profeta Isaías en su libro. Yo soy. Si eso es verdad, entonces con cuánta mayor razón la palabra de Jesús, y no solamente la de Isaías, Jeremías, Zacarías en el Antiguo Testamento, tiene un valor incalculable. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Si Jesús es Dios, entonces su enseñanza no es cualquier enseñanza, sino que es la enseñanza de Dios. Y por eso levantamos el leccionario en la misa y decimos, palabra del Señor, palabra de Dios. Y todos decimos, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque creemos que esa palabra, la de Cristo, es la enseñanza de Dios mismo. No en vano, en el Salmo hemos repetido, ¿no? Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Entonces, si esto todo sumado apunta justamente a que leamos la palabra de Dios y la pongamos en práctica, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuántas veces ocurre que nos damos un golpe muy fuerte en la vida, ya sea por cualquier razón? Tenemos dificultades, problemas, enfrentamos la enfermedad, problemas sociales, familiares, de salud, lo que ustedes quieran, y no sabemos cómo reaccionar. Y viene una persona y me pregunta, Padre, ¿qué querrá Dios decirme con todo esto? Bueno, señora, lea el Evangelio, porque lo que Dios nos quiere decir ya lo dijo, y lo dijo en el Evangelio. Si usted está esperando
que se le aparezca a Dios para que usted pueda interpretar la realidad, pues probablemente se va a quedar esperando. Porque eso, lo más probable, es que no vaya a pasar. Entonces, ¿cómo comprendo lo que está pasando? ¿Cómo comprendo lo que pasa en el mundo, con mi vida, con mi familia? ¿Cómo puedo entender desde mi fe lo que estoy viviendo cotidianamente y que a veces me sobrepasa? Voy al Evangelio. Y en el Evangelio, la mayor parte de las veces, encontramos la respuesta que necesitamos. Entonces, dejemos de ser cristianos analfabetos. Es muy importante leer el Evangelio, muy importante. ¿No quieren hacerlo por su cuenta? Bueno, están en su derecho. Traten entonces de no faltar los próximos 3 años a la misa. Y presten atención, de tal manera que efectivamente, conociendo el Evangelio de Jesucristo, comprendiendo su enseñanza, lo pongamos en práctica. Ojalá. Pongámonos de pie.